Bien, iniciamos con la segunda parte de esta entrevista, son las 7:20 y ahora vamos a hacer un análisis y una valoración sobre el tema del salario mínimo, algo que pues se ha estado escuchando en los últimos días, sobre todo por las declaraciones que daba el ministro de Trabajo, Rolando Castro, de establecer un plazo fijo de 15 a 20 días para iniciar la discusión. Luego la Asociación Nacional de la Empresa Privada dio un aviso ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por considerar que esto era una injerencia o una imposición del gobierno. Al respecto, el ministro de Trabajo pues dio declaraciones luego y dijo que este tema se va a dirimir en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Más allá de ese tema del plazo para poder iniciar con este análisis, es importante hacer otras valoraciones sobre esto. Por ejemplo, cuáles son las condiciones que tiene el país para poder incrementar el salario mínimo. La última vez que en El Salvador se aumentó el salario mínimo fue en diciembre de 2016 y entró en vigencia en enero 2017. Para hablar sobre esto, damos la bienvenida a Ricardo Soriano y Raúl Alfonso Rogel. Ellos son representantes de trabajadores en el Consejo del Salario Mínimo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, agradeciendo a estos medios y a usted también, porque nos permiten llegar pues a los hogares y centros de trabajo a los compañeros trabajadores. Entonces, le damos, pues estamos agradecidos y vamos a tocar este tema muy importante. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, licenciada. Ha sido un gusto. Gracias por el espacio. Para poner en contexto lo que vamos a platicar esta mañana, me gustaría que viéramos unas declaraciones de representantes de la Cámara de Comercio. Estuvo con nosotros el viernes pasado, de la ASI, perdón. Vamos a ver declaraciones de la ASI y también del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Adelante. 20 días no son suficientes. Y creo que para enriquecer y fortalecer la decisión final se necesita un poco más de tiempo, un poco de prórroga como para recopilar cuestiones de carácter técnico. El salario mínimo se va a definir en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Esa es la instancia definida, luego pasa al ministro y luego el ministro lo define con el señor presidente de la República y esas son las instancias. Yo respeto la opinión que pueda tener cualquier gremio. ¿Verdad? Pero no hay ninguna confrontación formal, al menos por parte de la empresa privada. Son condiciones y estira y encoges propios de cualquier tipo de negociación, como lo decía. Ricardo, ¿cómo ve usted este impasse que sucedió la semana pasada por establecer este plazo para poder iniciar con la discusión, con el análisis del incremento del salario mínimo? Bueno, nosotros como trabajadores agradecemos la posición, el perfil con que ha iniciado nuestro gobierno. Están cumpliendo casi exactamente 6 meses de haber tomado posesión. Hay muchos funcionarios que han entendido el sentir y pensar pues del señor presidente de la República, y entre ellos está pues el señor ministro de Trabajo, empeñado pues en sacar al país de esa condena que tiene ante la OIT. Y entre lo que él ha planteado desde su inicio, nos ha parecido a los trabajadores como es sacar de esa cefalía al Consejo Superior del Trabajo, y hoy luego pues vamos entrando a la etapa lo que es pues el Consejo Nacional del Salario Mínimo. En ese sentido, creo que felicitamos a la empresa privada, al gobierno y a todos los trabajadores por haber hecho este esfuerzo y constituirlo, que fue juramentado recientemente el 21 de noviembre. Y en ese sentido, pues, en vista de que todo proyecto, toda proyección, todo estudio, alguien tiene que presentar, pues, una base inicial. Y es así como el señor ministro de Trabajo, que a quien le corresponde, según el Código de Trabajo, presentó un cronograma. Este cronograma creo que nos está dando una base como para poder iniciar el tema tan importante como es ese cronograma lo presentó al Consejo. ¿Qué fecha establece para poder iniciar con la discusión del salario mínimo? Este cronograma lo presentaron el día 21 de noviembre, que fue el día que inició. El mismo día que fue juramentado los 14 miembros que conforman entre la empresa privada, gobierno y trabajadores.
Hay 7 propietarios y 7 suplentes, en total son 14 miembros, más pues digamos en la parte de equipo de parte del ministro de Trabajo. Y le digo, esto fue el 21 de noviembre, y el mismo 21 de noviembre se quedaron ya tocando un inicio de los temas, y fue así como presentaron este cronograma. Nosotros, como respetuosos de esto y de cualquier ley, entonces nosotros le hemos dado, aceptamos y hemos iniciado con este insumo. Pero esto no quiere decir que no pueden haber más, pues. Pero ¿qué plazo establece ese cronograma? Según Ricardo, lleva un plazo, digamos, llamémosle, puede ser tentativo, para que terminar el 20 de diciembre. Pero esto también tiene un origen. El señor ministro de Trabajo no se inventaba estas fechas, sino que estas fechas quedaron establecidas una correlación que dejó el gobierno anterior. Porque el gobierno anterior, el día 29 de noviembre del 2016, fue como creó inconsultamente un Consejo del Salario Mínimo, y ahí mismo aprobaron inmediatamente hacer el 5 de diciembre del mismo año, para que empezara a ejercerlo el 1 de 2017. Entonces ahí no sé si hay una, entre comillas, en los asesores de la empresa privada por distraer, porque mencionan un pequeño ajuste que hicieron al final del 2017, pero nomás fue, digamos, más que todo para algunos detallitos salariales que les habían quedado en la precisión que habían hecho en el 2016. Ahora pero bien, el real, digamos, fue el 5 de diciembre del 2017. Estamos cumpliendo 3 años en estos momentos. Ok, centrándonos un poco en el análisis actual de estos plazos que se han establecido de alguna forma y lo que ya decía el ministro de Trabajo, la ASI, por ejemplo, dice que un periodo de tiempo razonable para poder analizar este incremento del salario mínimo es 6 meses. ¿Qué dicen ustedes como sector de trabajadores sobre esto? Si nosotros, les digo, licenciada, nos preocupa mucho la posición de la ASI o de los empresarios. Lamentablemente, ellos han puesto una hoja de ruta que no la compartimos. ¿Cómo es posible que ellos piensan, aquí hay una hojita que nos hicieron llegar, donde aquí están marcando la hoja de ruta, o sea, la hoja a continuar de la negociación, por decir algo, del salario mínimo? Nos ponen hasta agosto Del 2020. Del 2020 poder negociar este incremento salarial. Y lo que es grave es que ponen en letras pequeñitas, que le van a colocar aquí arriba, no sé, o aquí abajo. Hay una duda. Nosotros, les digo, hemos mandado a ampliar, aquí tenemos ya ampliada la ruta que nos dio la empresa privada. Lo que decía el compañero Soriano, referente también a lo que la hoja de ruta que nosotros apoyamos realmente, que fuese en agosto, que fuera en diciembre, en enero, que el incremento entre en vigencia. Los trabajadores, les digo, urge un incremento salarial. El poder adquisitivo, la moneda prácticamente no alcanza. Yo le pediría a los empresarios, ellos tienen una deuda histórica con los trabajadores de este país. No es posible, y con el respeto que la empresa privada se merece, ellos engordando grandes edificios, grandes residencias, y el trabajador en una casa humilde de Bajareque o de Champa, cuando el salario realmente no les alcanza, y los empresarios, para poder arrancarles un porcentaje a los trabajadores, eso cuesta. Hay un pleito realmente que no debe darse. Los trabajadores, les digo, en estos momentos están pasando situación de crisis. Qué bueno sería que el día de pago, el día que paguen a los trabajadores, sea un día de alegría, porque van a recibir pago. Señores, el día de pago a los trabajadores les corresponde un día de tristeza, porque no les alcanza a pagar ni los chillos que ellos tienen. Y los empleadores, con sus cuentas bancarias, con sus buenos carros, y el aumento del sueldo mínimo es necesario en este país. Raúl, pero el tema de los plazos, por ejemplo, ¿eso ustedes lo van a dirimir en el Consejo cuando estén reunidos con la empresa privada, más allá de compartir, pues digamos, estas
estos calendarios o de imponer ciertas agendas, ¿cómo van a llegar ustedes a ese consenso? Y si creen que tienen el apoyo, por ejemplo, del ministro de Trabajo para poder comenzar lo más pronto posible esta discusión. Sí, nosotros creemos de que el plazo, vamos a apoyar realmente la posición del señor ministro de Trabajo, que sea hasta el 20. Entendemos que vamos a tener que consensuar. Le llamo a los empresarios que por favor, que nos entendamos, que nos comprendamos, que bajen, que dejen un poquito sus preferencias para poder, le digo, llegar a un entendimiento. Como trabajadores dentro del Consejo Nacional de Salario Mínimo, tampoco vamos a llegar a los extremos. Como decía el señor ministro, aquí no es cosa de destruir a nadie, es cosa de consensuar. Pero la empresa privada que disponga algunos privilegios, porque en este momento que el país necesita que nos entendamos, que haya un consenso. Y el caso del tiempo, pedimos que sea hasta el 20 de este mes para que entre en vigencia a los primeros días de enero. Pero también la empresa privada debe, como reitero, quitarse privilegios y que realmente vean al trabajador como persona, como ser humano, que tiene madre, esposa e hijos. Bien. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y estamos en las redes sociales para que participe con sus preguntas o comentarios. Los tiene en pantalla en las diferentes cuentas. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, regresamos. Estamos hablando sobre la discusión del salario mínimo. Nos acompaña en el estudio Ricardo Soriano y Raúl Alfonso Rogel. Ellos son representantes de trabajadores en el Consejo del Salario Mínimo. Hay que recordar que en diciembre de 2016 se aprobó por última vez un aumento al salario mínimo que pasó de ser $300 para el sector de comercio e industria, 295 para el rubro de la maquila y 250 para el agro. A ver, más allá, Ricardo, de los plazos que ustedes lleguen por consenso a establecer para iniciar la discusión de este incremento, ¿cuál es la propuesta que ustedes están ya estudiando para un aumento al salario mínimo? Nosotros tenemos un equipo trabajando y tenemos apoyo pues, de gente que entiende de números, pero estamos viendo de que no queremos que se incremente el desempleo. No queremos que vaya a haber fuga de empresas que se vayan a los países vecinos. Ese recorte de personal como lo que hubo en el 2016, donde la mitad fueron a la casa sin esperar de encontrar trabajo y los que quedaron trabajando les cargaron a sacar el mismo producto, las mismas metas que el empresario quería o necesitaba. Ricardo, una pregunta, pero ¿hay estudios que sustenten esta aseveración que acaba de decir usted? Decir que buena parte de las empresas se vieron afectadas por el incremento del salario mínimo. Sí, le digo, nosotros tenemos, en el caso de las maquilas, aún en las empresas de agenda de seguridad, nosotros tenemos una empresa muy fuerte, muy seria, que le da servicios a embajadas y le quitaron la mitad de personal. Entonces, le quitaron una parte en enero del 2017 y en febrero. Entonces, el desempleo creció y fue tan fuerte, le digamos, inconsulto, ese incremento que hizo la señora ministra en ese momento del partido MLN, de que cómo lo iba a hacer elegir un Consejo Nacional de Salario Mínimo el 29 de noviembre y a 6 días, el 5 de diciembre, de madrugón, inconsulto. Dijo inconsulto. Nosotros no queremos caer. Nosotros tenemos la tendencia, conocemos, por ejemplo, en mi caso, yo sé cuándo nació, cuándo surgió el Consejo
Nacional del Salario Mínimo en 1965 y el primer negociación que se hizo fue en 1964 y donde hubo un stand-by fue a mediados de la década del 80 por el conflicto armado. Pasamos casi seis años sin consejo, pero ya en el 88 ha venido una secuencia de que cada 3 años hay revisión y eso lo dice, le digo, la Constitución. Sí. Lo dice la Constitución. A ver, Ricardo, pero de acuerdo a las necesidades que tienen ustedes como sector de trabajadores y tomando en cuenta las condiciones que tiene el país, por ejemplo, la canasta básica a este año, de acuerdo con datos de la Digestic, el promedio anual ronda los $200.13 dólares. Con el incremento que se ha hecho en el 2016 del salario mínimo, no alcanza a cubrir la canasta básica ampliada, que son 2 canastas básicas, es decir, digamos, rondaría los 400, un poco más, $400. ¿Qué proponen ustedes de acuerdo a las necesidades que tienen como sector de trabajadores en un incremento del salario mínimo? Y le insisto con esto porque cuando uno hace valoraciones y habla con empresarios, por ejemplo, y revisa lo que se ha dicho en el pasado, cuando se incrementa el salario mínimo, la propuesta de la empresa privada siempre es menor que lo que proponen los trabajadores. Sí, le digo, en ese caso nosotros tenemos unos techos que es para poder negociar y en ese caso esperamos que haya comprensión. No vamos a sacar datos de la bolsa de la camisa, pero tampoco queremos, digamos, que también la empresa privada se ponga en un plan pues muy negativo. Es más, nos preocupa, porque le digo, yo creo que antes de mandar una carta a la OIT, ¿por qué no los presidentes de todas las gremiales nos reunimos en el consejo, digamos, del Consejo Superior de Trabajo, que es un ente que va a regular, que va a mediar? Porque está como el caso de nosotros. Nosotros vamos a presentar las propuestas después esta misma semana. Vamos a hacer un llamado a todos los trabajadores. Entonces los trabajadores son los que van a defender la posición de nosotros. Sí. Entonces, pero digamos, lo que queremos evitar es esa confrontación. Y las fechas creo que digamos no están escritas en piedra. Lo que está haciendo el ministro de Trabajo es un llamado para que podamos cumplir las fechas que ya están. Pero le digo, esperamos que también la empresa privada o los asesores que hagan su trabajo como debe de ser, porque a nosotros nos parece bien los que han nombrado como representantes de la empresa privada, va gente muy capaz. Y hay quienes, algunos fueron hasta funcionarios, fueron trabajadores del Ministerio de Trabajo, no desconocen lo del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, esperamos que se quite esa fricción, porque hoy hay reunión, hoy a las 9:30 hay reunión, que es la que se iba a hacer el día viernes. Entonces esperamos que hoy se evite esa pólvora y pongamos, digamos, los datos en mesa. Nuestra gente, el compañero, pues, es parte del Consejo y su servidor, pues, tratando de mediar. También soy asesor del Consejo Superior y estamos tratando de la manera que todos se lleven en feliz acuerdo, pero esperamos que también la empresa privada cambie algunas cosas que ha manifestado públicamente y nos apeguemos a lo que dice la Constitución, a lo que dice el Código de Trabajo y a la necesidad que hay. Y en el artículo 146 del Código de Trabajo es bien claro. Entonces creo, digamos, tenemos toda esa facilidad, estamos en un país democrático. Si superamos la guerra, ¿cómo no vamos a superar el conflicto del salario mínimo? Ricardo, ¿qué techos proponen ustedes de montos en concreto? Quizás podía ahí pues no complacer porque no podemos, primero que hay reunión hoy a las 9:30, segundo de que esperamos las propuestas, pero sí anda ya pensando más en firme, en fondo, la canasta básica, y vamos a tratar de ver cómo también logramos mejorar lo que es la canasta, digamos, ampliada. Esta propuesta que tienen ustedes para incremento del salario mínimo, Raúl, digamos que iría enfocada en cubrir la canasta básica ampliada, es decir, un $400, por ejemplo, o sería un monto menor. No, hay una cosa, licenciada. El Consejo no podemos dar una cantidad determinada porque estamos creándole falsas expectativas a los trabajadores. El Consejo sabemos que es un ente tripartito donde debe de haber un diálogo franco y sincero en las 3 partes para llegar a un consenso y determinar realmente qué cantidad
podríamos hacerlo. Nosotros quisiéramos al 100%, lo quisiéramos, pero sería también irresponsabilidad de parte nuestra poner una cantidad. Cuando hay ese consenso, entonces tendremos una cantidad determinada y podemos plantearlo a los trabajadores. Ok, ¿qué sustento técnico entonces va a tener esa propuesta? Es decir, ¿qué se va a analizar? Porque sí, hay que ver, por ejemplo, diferentes sectores y diferentes rubros en su comportamiento. Hay que decirlo, y el sector café es un rubro bastante afectado, que digamos que no podría ser adecuado un incremento tan significativo, pero hay otros sectores, por ejemplo, que sí. ¿Bajo qué estudio técnico ustedes van a hacer esa propuesta para incremento? Sí, nosotros les digo, como decía el compañero Soriano, hay un equipo de personas que se han dedicado realmente a ver los pros y los contras de una acción que nosotros propongamos o hagamos. Le pongo un ejemplo. En el 17 se entró en vigencia un incremento salarial. Antes de ahí se compraban plátanos, se daban 8 por $1. ¿Ok? Cuando entró en vigencia el aumento salarial, que no daban 8, daban 5 por $1. O sea, automáticamente los señores le incrementaron los productos, obviamente se afectó el trabajador. El día de hoy, licenciada, en estos días, la leche se compraba a $1.60 el litro de leche. Ahora vale $1.75. ¿Y por qué? Le preguntamos al distribuidor. ¿Qué respuesta? Es que hay aumentos del mínimo. Eso da pena. Nosotros le digo, llamamos al gobierno también para que vigilen no incrementar los productos de la canasta básica, porque por un lado se aumenta el sueldo mínimo y por otro lado se aumentan los productos de la canasta básica y eso vendría a afectarnos. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con la última parte de esta entrevista. Son las 7:46, no nos cambie. Regresamos. Esta mañana estamos conversando sobre el incremento al salario mínimo y el análisis que se ha conocido hasta el momento de la propuesta que están discutiendo el sector de trabajadores, también por parte del gobierno y el sector de empleadores. Está con nosotros en el estudio Ricardo Soriano y Raúl Alfonso Rogel, representantes de trabajadores en el Consejo del Salario Mínimo. Me gustaría que viéramos una opinión acerca de este tema que nos ha llegado de Saraí Molina. Nos dice, no únicamente hay que incrementar el salario mínimo, hay que ajustar los salarios de los trabajadores que ganan más del mínimo, política salarial con ajustes basados en la inflación. ¿Qué opinas sobre esto, Raúl? Y agrego yo unos datos, por ejemplo, que me parecen importantes para abonar a este análisis. Por ejemplo, para una familia que tenga un salario mínimo, es decir, de $300, cubrir la canasta básica, que ya decíamos que el promedio anual, de acuerdo a la Digestic, ronda los $200. Cubrir esta canasta básica para alguien que gana el salario mínimo representa el 66% de sus ingresos. En el área rural, con un ingreso mínimo, por ejemplo, de $171, el costo de la canasta básica representa el 85% de sus ingresos. Pero una persona jubilada que tenga una pensión mínima de $207, una canasta básica representa el 96% de sus ingresos totales. Base a esta realidad, ¿cuáles serían, digamos, una propuesta más adecuada, más allá de los montos? Lógicamente, habría que establecer primero el análisis técnico, pero ¿qué opinan ustedes sobre esto, Raúl? No, yo creo de que el trabajador siente en carne propia la desigualdad salarial. Entendemos de que el esfuerzo tiene que hacerlo todos, empleadores y trabajadores, que realmente se incremente un salario en el cual, como decía el compañero Soriano, no venga a afectar ni a los empleadores ni mucho menos a los trabajadores, que realmente haya un consenso que nos llegue a satisfacer en parte la necesidad de los trabajadores, en parte, porque de acuerdo con nuestra legislación, dice la ley, un salario mínimo que cubre en conjunto suficientes. El legislador, cuando legisló esa disposición legal, yo creo que legisló realmente con el corazón en la mano. Pero la vivencia que tenemos nosotros ya en la realidad
y eso es otra cosa. Nosotros les digo, también hacemos un llamado a que nos manden insumos los demás compañeros, pero que sean propuestas responsables, en la cual se podamos llegar a un entendimiento entre las partes, empleadores y trabajadores, para bien del país, los empleadores y los trabajadores. El pasado viernes estuvo con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Javier Steiner, y le preguntamos sobre este tema y nos dijo que un incremento al salario mínimo generaría una ola de desempleo. ¿Cómo analizan ustedes esta aseveración, Ricardo? Es que los empresarios siempre buscan justificaciones. Sí le digo, tampoco es de desconocer pues que produce desempleo y es lo que nosotros no queremos. Por eso le digo, nosotros tenemos, por ejemplo, alguna modalidad de ver si lo podemos hacer fraccionado, porque hubo un ejemplo, por el 2011, 2013, donde nos dijeron, la misma Cámara de Comercio, que andaban como 114,000 trabajadores informales. Entonces, se hizo esto de manera escalonada y cuando se revisó en el 2013, dijeron que andaban por 70,000, o sea que había bajado como un compromiso de la empresa privada también a tratar de ver cómo invertir y abrir, digamos, fuentes de trabajo. Entonces, hoy tenemos un gobierno que fue electo democráticamente, que está dando señales, aún anda fuera del país, tratando de ver cómo mueve inversiones. Los empresarios se han reunido con el señor presidente de la República, no solo una vez. En cambio, los trabajadores nunca nos hemos reunido con el señor presidente. Quien nos da espacio así de platicar es el señor ministro y buscando el apoyo. Entonces nosotros también queremos hacer un llamado que no se vaya a suspender las reuniones. Eso le va a dar posiblemente un conflicto y tenemos que tratar de evitarlo. Nosotros estamos siendo consecuentes y en ese sentido aún queremos también que en este salario los gobiernos históricamente nunca han invertido 5 centavos en un aumento al salario mínimo, sino quien lo pide son los trabajadores y quien lo da a través de negociación son los empresarios, pero el gobierno nunca nos ha dado 5 centavos. Entonces hoy sí, llevamos una por tercera vez, a ver si en esta, con un gobierno distinto, logramos, llevamos 10 medidas complementarias, porque cualquier salario que logremos no va a ser suficiente, siempre va a haber fuga de incremento, pero con esas 10 medidas complementarias creemos que podemos llegar cerca. A más de eso, vamos a agregarle un porcentaje para todos aquellos trabajadores que ya estén ganando al techo que lleguemos, porque el producto lo van a comprar igual como que también le hayan aumentado. Lo que pasó en el 2016, subió a 300, pero ya había muchos trabajadores que ya ganaban 300 y ellos están comprando, cargando con el costo, como también como el que le habían incrementado. Entonces llevamos varias modalidades tratando de ver, no vamos a ser sabios, pero sí le vamos a tratar de llegar a combatir esa necesidad y que todo quede plasmado. Y le digo, el salario mínimo quedó corto en acefalía en la década del 80 porque había una guerra. Hoy no tenemos guerra, esperamos que ni el gobierno suspenda las reuniones, ni la empresa privada, ¿La reunión que la tenían para este día se mantiene? Para nosotros oficialmente se mantiene. Y no queremos tampoco, lo que quizás los señores empresarios no han entendido, es en que vamos a entrar de enero a marzo en una actividad política de los partidos. Muchos candidatos nuevos quieren hacer diputados o alcaldes, porque la ley le dice pues electoral que tienen que hacer sus elecciones internas. Y no queremos que vayamos a caer en medio de esas brasas, de ese fuego, de esas llamas, y se vaya, digamos, el tema del salario mínimo, se vaya, le digo, a perder el fin y el origen. Entonces bien, queremos que sea sensatamente, es un ente, digamos, salarial, laboral, y queremos que así se mantenga. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Raúl, también, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto finalizamos. Será hasta mañana, les espero. Fuerte abrazo. Buenos días.